Queremos hacerles en primer lugar un recuento de lo que han sido las actuaciones de la Procuraduría desde que inició todo el proceso de enajenación de Cafesalud, que como ustedes saben fue adelantado mediante diversos pasos de reorganización institucional que permitieron la cesión de Amedimás de sus usuarios y también por supuesto de la licencia para operar como una empresa prestadora de salud. Dentro de ese proceso, y fue el primer paso que dio la Procuraduría, se formularon innumerables observaciones y advertencias relacionadas, entre otras, con los precarios requisitos de experiencia en aseguramiento exigidos a la nueva empresa promotora de salud. Es bueno resaltar que todas esas alertas que hizo la Procuraduría en ese momento fueron desestimadas por la Superintendencia Nacional de Salud, en una actitud por lo menos sorprendente, y por el agente liquidador de Saludcop. Con posterioridad al 1 de agosto, fecha de inicio de operaciones de Medimás, de la EPS Medimás, la Procuraduría comienza a recibir una avalancha de quejas, de denuncias, tanto de las instituciones prestadoras de salud, de las entidades territoriales, de asociaciones de niños con cáncer o con patologías renales, como está documentado en todo el expediente, primero preventivo y ahora disciplinario, que se ha venido formando, en las que solicitaban estas quejas, estas denuncias, una inmediata intervención para resolver la ausencia total o parcial de una red de servicios médicos asistenciales en uno o varios niveles de complejidad en prácticamente todas las regiones del país. Inmediatamente, el 28 de agosto, es decir, 28 días después del inicio de la operación de esta EPS, oficiamos al Superintendente Nacional de Salud, solicitándole informar a esta Procuraduría con base en qué documentos había autorizado el funcionamiento de Medimás, sin que a la fecha, y esto es muy importante resaltarlo, sin que a la fecha hayamos recibido respuesta a estas solicitudes de la Procuraduría General de la Nación. Ante la gravedad de la situación y teniendo como único objetivo, como yo lo he resaltado en las diversas ocasiones que he hablado del tema, la defensa del derecho fundamental a la salud de los colombianos y a la vida de más de 5 millones de usuarios, a mediados de septiembre, este ente de control remitió de nuevo una comunicación al señor Superintendente Nacional de Salud, instándolo a adoptar de manera inmediata las medidas cautelares que se encuentran en el ordenamiento constitucional y legal, que no solo le permite, sino que le obliga a poner en marcha cuando una entidad promotora de salud deja de garantizar el plano obligatorio de salud, que era exactamente el supuesto que se estaba realizando en este caso. Es decir, que no presta adecuadamente los servicios a los usuarios del sistema como estaba aprobado por toda la documentación a la que me acabo de referir, e igualmente a los beneficios a los que tiene derecho un usuario independientemente de su condición y de su localización en el territorio nacional, representados en servicios como atención de urgencias, consulta médica general y especializada, realización de exámenes y procedimientos diagnósticos, hospitalización, cirugía y suministro de medicamentos, entre otros. El Superintendente Nacional de Salud se ha rehusado al cumplimiento de sus deberes y obligaciones funcionales. Respondió en ese momento con una negativa a la adopción de las medidas cautelares tendientes a garantizar el derecho a la salud y, repito, a la vida de 5 millones de colombianos, argumentando para ello la existencia de un procedimiento reglado al interior de la superintendencia que al parecer ni siquiera hoy aún ha iniciado. Se trata pues de una falla masiva en la garantía de la prestación de los servicios del Plan Obligatorio de Salud por parte de la EPS Medimás, evidenciada desde el primer día de las operaciones, que fue confirmada a finales de septiembre y verificada también durante todo el mes de octubre,
No se trata de un reporte a los 20 días del mes de agosto, como algún directivo de la EPS decía esta mañana en la radio colombiana, porque lo verificamos de nuevo durante el mes de octubre, ya que ha habido evidencias que constan en el expediente, en donde hay informes y reportes varios de procuradores regionales, es decir, agentes de la Procuraduría en los departamentos, de los secretarios de salud departamentales, que ustedes, los propios medios de comunicación, lo han verificado a través de indagaciones que ustedes han realizado, y por supuesto de otro tipo de entes a nivel regional como la Federación Nacional de Departamentos, que a través de sus reportes también así lo ha verificado. La última de ellas, una información que se recibió en el propio Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde ya ahora una acción de carácter popular y que contempla precisamente que todas estas situaciones de hecho no son únicamente una prueba que consta por iniciativa de la Procuraduría General de la Nación, sino por entes de toda naturaleza que a nivel regional vienen corroborando las fallas en la prestación del servicio de salud de los usuarios de Medimás. De tal manera que podemos hablar de la prácticamente inexistencia o fragilidad, en el mejor de los escenarios, de una verdadera red de servicios públicos, y confirmamos que a la fecha, y a pesar de la expedición por parte de la Superintendencia Nacional de Salud de la autorización de funcionamiento a Medimás, esta entidad, digámoslo claramente, no ha acreditado tener una red de servicios suficientes para atender a todos sus usuarios en todo el país. Por estas razones, la Procuraduría Delegada para la Salud, la Seguridad Social y el Trabajo Decente, una de las nuevas Procuradurías Delegadas que hemos creado en esta administración, dio por terminada en los últimos días la actuación preventiva y dio traslado del informe final a la instancia disciplinaria competente, quien, una vez adelantadas las primeras investigaciones, ordenó la apertura de la investigación disciplinaria contra el Superintendente Nacional de Salud. El día de hoy, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ha decidido adoptar en contra del Superintendente Nacional de Salud la medida de suspensión provisional en el ejercicio de sus funciones. Como nosotros lo hemos repetido muchas veces, en materia de prestación de los derechos fundamentales a la salud y a la vida de los colombianos, no existe un plan B. Y estamos aquí actuando porque estamos defendiendo el interés público de los colombianos. Y no tenemos por qué avalar, como muchos lo pretendían, negocios privados que pueden estar de alguna manera garantizados por actuaciones estatales. Ese no es el estilo de esta Procuraduría, y nuestro único mandato, repito, es la defensa del interés público de los colombianos. De esa manera terminamos con los antecedentes y me permito leer entonces, para que ustedes lo tengan, el comunicado de prensa que estamos expidiendo en el día de hoy. La Procuraduría General de la Nación ha suspendido de manera provisional por 3 meses al Superintendente Nacional de Salud por permitir y o autorizar el inicio de operaciones de Medimás EPS sin que contara con una red de prestadores de ese servicio en el país. Asimismo, por no haber iniciado procedimientos en contra de la EPS por las reiteradas denuncias de incumplimiento que hubieran podido dar lugar a la intervención forzosa administrativa, toma de posesión, revocatoria o suspensión del certificado de autorización o de habilitación de funcionamiento. La medida cautelar adoptada por 3 meses contra el superintendente le será notificada al presidente de la República y busca evitar que el superintendente en ejercicio de su cargo siga reiterando la falta. Dice literalmente la decisión, que como ustedes saben está pues sometida a reserva. La valoración de la medida preventiva en lo que respecta al presupuesto de la reiteración o continuación de la conducta cobra vigencia en tanto se observa que las funciones propias del cargo de Superintendente Nacional de Salud le permitirían adoptar las medidas administrativas para garantizar el derecho fundamental a la salud a los usuarios de Medimás EPS, y como quiera que hasta el momento no las ha adoptado, este despacho observa que con la permanencia en el cargo del Superintendente Nacional de Salud, la posible falta se reiteraría. En el proceso, como ya lo he mencionado, la Procuraduría ha podido establecer
que a la Superintendencia de Salud llegaron más de 20.000 quejas, peticiones, reclamos y solicitudes sobre las deficiencias en la prestación del servicio por parte de la empresa promotora de salud Medimás, sin que se hubieran tomado acciones. Ahí termina el comunicado de prensa y pues recibimos 2 preguntas de parte de ustedes sobre esta materia, le rogamos especialmente. Procurador, el superintendente había alegado en anteriores veces que no había sido notificado, que no le habían informado las decisiones, y esa segunda pregunta es, después de ser notificado, ¿cuál es el procedimiento? ¿Él se tiene que ir a partir de cuándo de la superintendencia? Las diligencias de notificación se han surtido conforme lo dispone el Código Disciplinario Único. Justamente se ha trasladado desde el día lunes un funcionario a la superintendencia para producir la correspondiente notificación y por supuesto se han librado los oficios del caso, atentos pues a que por conducto de abogado, como lo manifestó el despacho del superintendente en su momento, o él de manera directa realice la notificación correspondiente. A la Procuraduría le corresponde remitir copia de esta decisión de suspensión provisional al señor presidente de la República por ser él el nominador del cargo para que proceda a suplir esta vacancia que surge de manera temporal por la suspensión adoptada. Señor viceprocurador, ¿qué sigue? Más o menos ¿cuánto tomaría la Procuraduría en tener una decisión de fondo sobre el caso? ¿Qué sigue en este proceso? Continúa la investigación disciplinaria. Ustedes saben que la suspensión provisional es una medida cautelar dentro del proceso disciplinario. Sigue la práctica de pruebas dentro de la actuación y el análisis valorativo para la formulación de los cargos a que haya lugar para tomar una decisión definitiva luego de la valoración de los elementos probatorios y por supuesto con las garantías debidas al debido proceso dentro de la misma. Procurador, en directo para Blue Radio, quisiéramos saber qué medida viene, digamos, por parte del superintendente, qué recurso puede interponer y también sobre el tema de la vacancia, que no haya pues interinidad en este cargo. Tenemos plena certeza de la institucionalidad. Esta es una medida dentro de la gestión disciplinaria. Lo que ocurre o lo que va a ocurrir es que el señor presidente de la República deberá proveer el cargo, designar una persona que sustituya mientras opera el término de la suspensión. Esta es una medida que tiene consulta en este caso concreto, ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría. La medida se revisa por la Sala Disciplinaria, que una vez la reciba en el curso de 10 días debe responder, validar y valorar la medida adoptada y así continuar con la investigación disciplinaria.